La otra voz. Inocencia. Texto 3, sección 1, párrafo 2. Saludos de nuevo, soy Yeshua. He venido como siempre para hablar contigo sobre tu ser. Tú eres un milagro. Verdaderamente, un curso de milagros, este camino hacia los milagros, trata acerca de ti. Tú eres el Hijo de Dios. Todos sois el único Hijo de Dios. Todos sois uno, un ser, único ser, una mente, y no obstante, con atributos que permiten la creación. No te preocupes si quizá te parece que no puedes entender, académicamente hablando, esto que digo. La verdad está siempre en lo que experimentas, más allá del nivel de tus palabras y más allá del nivel de tu entendimiento consciente. Cuando dejes de preocuparte por si entiendes o no, de tal modo que te permitas ser libre para simplemente regocijarte en el ser, entonces te acercarás más al reconocimiento de tu realidad como el Hijo de Dios. Hablaré contigo hoy sobre la inocencia, que es un atributo de Dios, de lo que se sigue que es un atributo tuyo. En términos más simples, ser inocente significa no saber. Bien, si ser inocente es no saber, entonces, ¿cómo puede Dios, quien lo sabe todo y es todo, ser inocente? ¿Cómo puedes tú tener y ser todo y aún ser inocente? ¿Eres inocente sencillamente porque existe eso que tú no sabes? Escúchame bien, la inocencia de Dios hace referencia a aquello que no existe. Verdaderamente, Dios es todo, y siendo todo, Dios lo tiene todo. Y lo mismo es verdad de ti, así como del espíritu que tú eres. Todo y nada no pueden coexistir, así como la luz y la oscuridad no pueden coexistir. Una vez que entiendes que eres todo, ya no es posible que percibas la carencia, la ausencia y la nada bajo ninguna forma. Y este mundo, al que tan a menudo nos referimos como ilusión, está compuesto por nada. Está compuesto y formado por pensamientos imaginarios basados en la proyección, que a su vez está basada en las creencias en la escasez y la carencia, en la creencia en la nada. Y Dios, en su inocencia, no puede saber de la nada. Dios te ha creado tan libre que puedes imaginarte ser algo que no eres, y como ya te he dicho aparentemente en innumerables ocasiones, este mundo es solo un ejercicio para imaginar que eres lo que no eres. Y dentro de la inocencia no es posible ser algo y no ser algo simultáneamente, si hago referencia a tu tiempo. E incluso fuera de tu tiempo no es posible ser algo y no ser algo. Así, dentro de la inocencia de Dios, dentro de la fortaleza que es Dios, está el simple reconocimiento de que Dios, Espíritu, es todo. Y ninguna cosa, aunque sea imaginada, que sugiera que pueda haber algo menos que todo, que pueda haber carencia, que pueda haber escasez, que pueda hacer existir bajo alguna forma la nada, todo lo que sugiera que esas cosas puedan existir es solo ilusión. Las ilusiones de este mundo son los obstáculos que te apartan de tu propia inocencia. Te dije que puedo ser identificado correctamente como un cordero. Pero debes entender que mi mansedumbre y ternura no condenan la fortaleza. La inocencia en ningún sentido implica debilidad o ausencia. La inocencia implica y representa una fortaleza tan grande que nada puede amenazar el reconocimiento de su propio ser. Ser inocente como Dios es inocente, es saber que lo tienes y lo eres todo. Y entonces, en tu inocencia, lo que no puedes conocer es la carencia, ninguna escasez. Nada que puedas considerar como malo o como la ausencia de lo bueno. En mi resurrección verifiqué para todos vosotros que nada puede cambiar de ninguna manera la realidad de lo que soy como Hijo de Dios, como Espíritu. Y esa es la lección para ti, que nada puede alterar de ninguna forma eso que tú eres como Hijo de Dios. Ninguna circunstancia que pueda surgir aparentemente dentro de tu espacio y tiempo, aun cuando sea por tu propia elección, puede modificar de ninguna manera lo que verdaderamente eres como espíritu. Los clavos y la espada no pudieron modificar de ninguna forma eso que yo era y permanezco siendo.
Y ese es el mensaje de la resurrección. Solo con reconocer ese mensaje dentro de tu ser, sin duda que ya tendrías adentro una gran idea sobre la inocencia de Dios. En tu inocencia sabrías que tú siempre, segundo a segundo, estás absolutamente a salvo. Sabrías que no existen circunstancias que puedan afectar o cambiar eso que tú eres, aun si tu cuerpo pareciera morir, como el mío lo hizo. Ninguna circunstancia cambia bajo ninguna forma lo que tú verdaderamente eres. La inocencia de Dios te pertenece, es tu herencia, y cuando aprendes a percibir desde tu inocencia, contemplas a todos tus hermanos con confianza. Y en verdad, tu confianza, tu lealtad, es lo que cada hermano merece de ti. Porque verdaderamente eres espíritu y verdaderamente todos nosotros somos uno, y en la fortaleza de tu inocencia no hay nada que puedas experimentar que no esté a tu cargo y no sea de tu elección. Así, según intentas crecer dentro de tu tiempo en la comprensión de lo que eres, trata tan a menudo como puedas de enfocarte en la conciencia de que cada hermano con quien interactúas está de alguna manera honrando para ti la confianza que has puesto en él. Si no fuera por tu unicidad, si no fuera por el amor que eres y que compartes, el mundo sería como tan a menudo te parece a ti. Un mundo de separación y competición, un mundo de escasez, un mundo en el cual cuando das te ves disminuido. Y entonces, de veras, la realidad de lo que tú eres niega totalmente esa visión de este mundo. Tu fortaleza es tan grande, tu libertad es tan grande que nada excepto lo que pides y creas se convierte en tu experiencia. En tu inocencia, cuando llegues a entenderla y experimentarla, confiarás en cada hermano. Porque con lo que cada hermano está haciendo en interacción contigo está cumpliendo el rol que le has pedido que desempeñe. No hay excepciones de ninguna clase para esto que te acabo de decir. Y lo que hace eso verdadero es tu inocencia, tu plenitud, es el hecho de que tú eres todo. En tu inocencia, que compartes con nuestro Creador Dios, tienes todo y eres todo. En tu inocencia reside la fortaleza. En tu fortaleza reside el poder para superar lo que tú llamas mal. Esto sucede de la misma manera que la luz disipa la oscuridad, sin resistencias de ninguna clase por parte de la oscuridad que ni siquiera existe. Tu inocencia y el reconocimiento interior de que eres solo verdad y solo amor borra eso que tú llamas mal. De la misma manera en que la luz disipa la oscuridad y sucede en un instante. Y tu inocencia, cuando vaya aumentando en ti, te brindará la certeza de que estás a salvo siempre, de que siempre eres amado y siempre eres libre. Y de que nada puede apartar de ti el hecho de que lo eres todo, y que nada puede cambiar de ninguna manera el hecho que tú eres, has sido y siempre serás el Hijo de Dios. Más allá de la percepción. Texto 3, sección 5 a 7. Saludos de nuevo, soy Yeshua. He venido de nuevo para avanzar contigo en mi comentario sobre un curso de milagros. He estado últimamente conversando contigo sobre tu inocencia y tu percepción. Recordarás que tu inocencia está basada en tu comprensión de que tienes y eres todo, así como Dios mismo tiene y es todo. Y tienes y eres todo porque eres el Hijo de Dios, porque eres uno con Dios. Solo existe un sentido en el cual no eres completamente lo mismo que Dios. Dios es el Creador, y tú, yo y todos nosotros somos el Hijo de Dios. Y en tanto que el Hijo de Dios no tenemos el poder de cambiar lo que Dios ha creado. En nuestra unicidad con Dios, en nuestra plenitud como hijos de Dios, como absolutamente libres, libres para co-crear lo que sea. La palabra co-crear es muy fácil de entender. Significa simplemente que somos absolutamente libres para hacer y crear lo que deseemos, excepto el hecho de que no podemos ser Dios, quien es y debe seguir siendo la primera causa de todo lo que es. Nuestro poder creativo se extiende hacia afuera,
pero no puedes revertir su dirección y alterar su fuente. No podemos alterar nuestra fuente o lo que surgió inicialmente de esa fuente. En otras palabras, no podemos hacer de nosotros mismos algo que no somos, porque eso sería capaz de cambiar a Dios, lo cual es y será por siempre imposible. Co-crear es entonces participar libremente en el fluir hacia afuera de la creación, pero ser incapaz de alterar la fuente y lo que la fuente ha creado. Lo que la fuente ha creado incluye necesariamente a nuestro ser. Escúchame bien, la percepción siempre surge de la creencia en que tú eres algo que no eres. Realmente el curso puede resumirse en las siguientes dos frases. Tu creencia en que eres algo que no eres es siempre la creencia en que, de alguna manera, no lo tienes todo y que de alguna manera no lo eres todo. Tu percepción también surge de la creencia, que es sinónima de la anterior, en que de alguna manera estás separado de Dios mismo, de tu fuente y de toda la creación. Cuando tú, dentro de tu ser, más allá de tus pensamientos, percibas y experimentes verdaderamente, en la extensión que te lo permita en el espacio y el tiempo, el entendimiento de que lo tienes todo, lo eres todo y no estás separado, y que no puede ser de otra manera. Cuando verdaderamente percibas esta verdad, serás liberado de este curso, liberado para ir más allá de este mundo de ilusión, en cualquier momento que quieras, incluyendo el próximo instante o en un parpadeo. Hoy quiero hablar contigo de cómo puedes ir más allá de la percepción hacia tu libertad. Y según hagas eso, clarificaremos algunos términos, entre ellos el de juicios, autoridad y autoimagen. La percepción siempre surge de tu proyección, y la proyección, como hemos dicho, siempre surge de tu elección de seleccionar una parte del todo, que entonces emites hacia la creación, porque emitir es lo único que puedes hacer en tu rol de co-creador. Tú proyectas de esa manera para que lo que recibas de vuelta esté limitado por aquello que enviaste o proyectaste. Al proyectar seleccionas una parte del todo, emitiéndolo hacia la creación, y entonces solo te ves capaz de experimentar lo que hayas emitido. La proyección, por tanto, te impide experimentarlo todo, experimentar la totalidad que es Dios. La proyección hace la percepción, y no obstante, la proyección no puede existir sin la percepción, que está basada en la creencia, en la carencia y en la separación. Y si quieres tener éxito a la hora de liberarte de las limitaciones que impone la proyección, debes ir más allá de la percepción. Es seguro que lo harás en tu momento, es solo un asunto de cuándo, y cuándo es solo una ilusión, porque en realidad no hay separación en absoluto. Tu juicio es lo que consigue que parezcas menos que todo, que parezcas separarte de la verdad de lo que tú eres. El juicio y la percepción son aliados. De hecho, es bueno preguntar, ¿en qué se convertiría la percepción si tu juicio dejara de existir? Y la respuesta es que la percepción se acabaría. Tu juicio está basado siempre en la selección. La selección involucra las preferencias, la elección y el rechazo. El juicio siempre involucra algún aspecto de la creación que tú rechazarías. El juicio siempre involucra algún aspecto de la creación que querrías negar, que desearías sacar de tu mente, que querrías apartar de ti y que verdaderamente es la fuente de toda la miseria de este mundo. Si tu juicio crea toda tu miseria, ¿por qué juzgas siempre? Y la respuesta es esta. Crees. Una creencia es una forma de percepción, que existes como un ser separado y aislado. Esta es la naturaleza de este mundo de ilusión. Pero más fundamental que eso, crees que el tú que existe, separado de tus hermanos, es de alguna manera una creación tuya propia. Primero crees que estás separado, lo cual no es verdad, pero más fundamentalmente crees además que ese tú, que parece estar separado,
está creado por un aspecto de ese mismo tú separado. Si hubiera algo en la creación que pudiera etiquetarse como absurdo, aquí lo tienes. El problema de la autoría está basado en estas cuestiones. ¿Quién es el autor de la creación? ¿Quién es el autor de mí mismo? ¿Quién es el autor de mis hermanos? Las preguntas son verdaderamente una, y la respuesta es una. La respuesta es simple y no conlleva conflicto alguno, es perfectamente clara. El autor de todo lo que es, sin excepción, es Dios. Cualquier creencia, cualquier percepción de que algo que existe pudiera tener su origen en cualquier otra fuente es falsa. Y lo que es falso no es real y no existe. En este mundo luchas en torno a tu autoimagen. Los psicólogos quieren para vosotros una saludable autoimagen, una que parezca funcionar bien en este mundo de ilusión y conflicto. Y todo lo que tal autoimagen significa es que tú has elegido una selección de creencias sobre quién eres, y esas creencias conforman tu autoimagen, que en cada momento parece ser compatible con las otras creencias que tienes acerca de lo que es la vida. Ahora escúchame bien. El mayor problema que tienes en el espacio-tiempo es el hecho de que la creencia, aun cuando es una ilusión y aun cuando es algo de la percepción, no es algo intrínsecamente débil. Lo que tú crees te parece tan real y tiene tanto poder sobre ti como lo tiene la voluntad de Dios. Tu habilidad como co-creador con Dios permite que puedas creer que eres algo que no eres. Te permite imaginarte a ti mismo siendo algo que no eres. Y te permite hacer que esa creencia sea tan real para ti como si fuera algo que Dios mismo hubiera creado. Regocíjate. Esta es una declaración de quién eres. Eres espíritu, eres libre, eres una creación de Dios con tal poder que, como dije miles de años atrás, tu creencia puede curar a los ciegos, hacerte caminar sobre el agua o mover montañas. Y es verdad que todo este mundo de espacio y tiempo está a tu entera disposición, porque tal es el poder de tus creencias. Tu autoimagen es tu creencia sobre quién eres, y el propósito de este curso es ayudarte a comprender, a experimentar que eso que tú eres es el Hijo de Dios, co-creador con todo lo que es, que no eres un ser separado, aislado y solo, ni víctima de circunstancias que crees que están fuera de tu control. Tu libertad, entonces, está más allá de la percepción. Tu libertad está en el conocimiento. Y el conocimiento verdadero no es una cosa de este mundo, pero la percepción verdadera está lo suficientemente cerca de él. Así que según te acerques a la percepción verdadera, no te sientas incompleto. Más bien regocíjate, porque el conocimiento no está muy lejos. Para ir más allá de la percepción, solo necesitas evolucionar hacia una percepción verdadera de lo que tú eres. Y lo que tú eres no es un ser separado fabricado por ti mismo. Eso es una ilusión, eso es creencia, es falso. Y en su momento, esa noción sucumbirá y pasará. Lo que eres es espíritu, libre e inmutable. Lo que eres es el eterno Hijo de Dios. Y la razón de que te diga y te vuelva a decir una y otra vez que eres el Hijo de Dios, que eres libre, que eres co-creador, que no estás separado, que eres en verdad uno, que tu vida es verdaderamente una vida de paz, gozo y libertad. La razón de que diga estas palabras y las vuelva a decir una y otra vez es para que al oírlas seas capaz de moverte hacia la percepción verdadera de que son realmente ciertas. Y entonces te encontrarás a ti mismo muy rápidamente, a tu tiempo, alcanzando la conciencia de tu plenitud, alcanzando la conciencia de que no hay carencia, de que todo lo que tú eres merece ser compartido, para ser extendido sin excepción, porque esa es tu felicidad, esa es tu paz y eso es el amor. Regocíjate, eso que crees de ti mismo, que eres débil, separado y una víctima de la devastación del espacio y del tiempo, no es verdadero.
Y como no es verdadero, nada de ello puede hacer algo que pueda cambiarte de ninguna manera. Y en eso reside tu libertad, tu paz y tu felicidad. Eres el Hijo de Dios, eres completo, lo tienes todo, eres todo, y eso te convertirá en tu percepción verdadera, que constituirá tu gran salto más allá de la percepción. Más allá de la creencia en que tú eres autor de lo que eres, más allá del conflicto y más allá de la miseria. De nuevo, tú eres el Hijo de Dios, no puedes fracasar. Tu herencia, tu regalo, decretado por Dios, que es un regalo inmutable e innegablemente tuyo, es tu libertad total, tu paz total y tu plena comprensión del amor. Las ilusiones y el ego. Texto 4, párrafo 1 al 2. Saludos de nuevo, soy Yeshua. Hoy he venido para comentar contigo sobre las ilusiones y el ego. En mucha de tu literatura y especialmente en un curso de milagros has oído hablar del ego. Los autores, e incluso yo, hablamos del ego como si fuera una entidad, un ser que tiene una existencia propia. Nada podría estar más alejado de la verdad. Cuando aborde para ti las ilusiones del ego, hablaré acerca de las ilusiones y hablaré sobre el ego. Sin embargo, nunca pierdas de vista el hecho de que el ego mismo es una de las mayores ilusiones. El ego, eso que crees ser tú, es una ilusión y por lo tanto no es real. Tú eres real, absolutamente. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres poseedor de la verdad, de la libertad, del conocimiento, de la felicidad y de la alegría que los acompaña. Tú eres inmutable. El tú del cual acabo de hablar es el tú del espíritu. El tú del ego es lo opuesto. El ego no tiene capacidad creativa propia y de hecho no tiene existencia propia. Y algo que no existe por sí mismo difícilmente puede ser real. ¿Lo ves? ¿Cómo es que el ego aparece en un principio? Esta es una cuestión importante. Sin embargo, no es importante ni siquiera relevante la cuestión de cómo llegó el ego en tu pasado, dentro de tu tiempo. Lo que importa es ahora. Sin embargo, eso que llamas el ego, aun cuando sea una ilusión, aún parece existir ahora para la mayoría de vosotros. Entender la naturaleza del ego ayudará a clarificar cómo llegó a aparecer el ego. Para que el ego pareciera existir, tuviste que expulsar el conocimiento. Para que el ego haya existido en el pasado, para que el ego haya aparecido, tuviste que expulsar el conocimiento. ¿Por qué quisiste hacer eso? La respuesta está en la simple verdad de que no puedes. Eres el Hijo de Dios, eres completo. Estás en posesión del conocimiento, y el conocimiento es completo, el conocimiento es inmutable. El conocimiento es seguro y no puedes cambiar eso. La naturaleza de Dios, sin embargo, es libertad. La libertad de Dios implica movimiento, éxtasis, gozo y la travesura de un niñito. Y es natural que en tu travesura se te ocurriera que podría existir un estado sin conocimiento. Y tal como un niño jugando se cuestiona cosas, tú podrías haberte preguntado, ¿cómo sería ese estado? En realidad tú no puedes separarte del conocimiento. En realidad no puedes separarte del hecho de que tú eres el Hijo de Dios. Para el ego eso podría parecer una restricción. Podría parecer una falta de libertad. Sí, yo soy totalmente libre, podrías decir. ¿Por qué no soy libre para separarme de Dios? En verdad, en tu nivel de entendimiento aquí, podrías pensar que es lógico que esa clase de travesura sucediera y que suceda ahora en este momento dentro de tu mente creativa. Y así es como hubo un efímero deseo de liberarse de lo completo y del conocimiento. En cierto sentido, de liberarse de Dios. Solo imaginar cómo sería eso. ¿Por qué es que no puedes separarte de Dios? La respuesta es muy clara. Todo existe en el nivel de la mente.
En el verdadero nivel de la mente hay solo pensamiento, pero recuerda que yo no hablo de los pensamientos de los que eres consciente. Los pensamientos de los que hablo no son los de la conciencia. Todo existe en el nivel de la mente, y tú, yo y toda la creación existimos solo como una idea en la mente de Dios. Y una verdad que he establecido para ti muchas veces es que las ideas no pueden abandonar su fuente. En tu creencia en la separación puede parecerte que esto no es verdad. Sin embargo, la verdad es que las ideas, que es lo único que existe en el nivel de la mente, en el nivel de la realidad, no pueden abandonar su fuente. Tú eres una idea en la mente de Dios. Yo soy una idea en la mente de Dios. Esa verdad es inmutable. Porque la idea que tú eres no puede abandonar su fuente. Esto no es una falta de libertad, esto es simplemente un hecho. Tú eres el Hijo de Dios, creado por Dios, una idea en la mente de Dios. Y eso es así. Si en tu travesura quisieras preguntar si sería posible estar separado de la mente de Dios, entonces tendrías que, de alguna manera, expulsar el conocimiento. Pero el conocimiento es completo. Y siendo poseedor del conocimiento, no te es posible hacer eso. Realmente no te es posible separarte de Dios. Imaginar que podrías expulsar el conocimiento te permitiría en tu gozo y exploración imaginarte como si realmente estuvieras separado. Y así, con el poder creativo de tu propio ser, diseñaste una herramienta magnífica que podrías usar para aparentar haber expulsado el conocimiento, aun cuando esto solo sea en tu imaginación, y no cambiar en ningún sentido la realidad de lo que tú eres. Esta magnífica herramienta que creaste se llama tiempo, y el tiempo es la base de todo este mundo de ilusión. El tiempo es lo que permite que tengas una idea, lo proyectes fuera de tu mente y te hagas inconsciente de ella. Piensa sobre eso por un momento. Si hay una idea, una parte del conocimiento, del cual no quieres ser consciente ni tener acceso, entonces puedes llamarla mañana. Si hay una idea que te gustaría apartar de tu mente, pero siendo posible tener acceso a ella, si así lo deseas, puedes llamarla ayer. Y aquello que eliges para ser consciente de este momento, puedes llamarlo ahora. Y tan pronto como en tu creatividad pareciste haber abandonado el conocimiento, entonces pareciste estar incompleto e inseguro. Y lo que surgió en el primer momento fue una pregunta. La pregunta fue, ¿qué soy? Y así nació el ego. El ego es solo una colección de pensamientos que has formado en respuesta a las preguntas, ¿qué soy? ¿Y quién soy? Y tan pronto como cambias las respuestas a estas preguntas, el ego cambia. Lo que es del conocimiento no cambia. Y así es como yo hablo de aprender. Aprender siempre supone cambio. El nivel del ego, el nivel de la percepción, aparece cuando pareces abandonar el conocimiento. Y aprender involucra cambios en tu sistema de respuestas a la pregunta ¿quién soy? Por tanto, aprender necesariamente implica cambio. Aquellos que no quieren que las cosas cambien simplemente están diciendo no quiero aprender. Y cuando hablo de aprender y enseñar, simplemente hablo de un estado en el cual tu mente está abierta a la posibilidad de cambio y está lista para cambiar. Y el cambio que deseo para ti y te traigo a través de estas palabras es el aprendizaje que te traerá de regreso al punto en el cual tu ego se va, en el cual tu creencia imaginaria en la separación se va y regresas a la conciencia del conocimiento. Quiero mencionar algo más acerca del ego ahora. Una analogía que puede ayudarte a entender el ego está relacionada con tu actual mundo de los ordenadores. Los ordenadores no funcionan por ellos mismos, sino con programas. Alguna conciencia externa, el programador, debe darle las instrucciones al ordenador, decirle qué hacer. Y en el caso del ego, decirle qué es lo que él es. Y el ordenador sigue su programa explícitamente y siempre hace lo que le dicen. Cuando los programas se hacen más sofisticados, da la impresión de que el ordenador tiene vida propia. Una forma de hablar usual en tu mundo dice así: el ordenador no puede encontrar esto. El ordenador dice que eso no es así. El ordenador dice que ni siquiera existes.
el ordenador cometió un error. El ordenador va a decirnos, todo ello suena como si el ordenador fuera un ser con existencia propia. Pero tú sabes, seas o no un novato en ordenadores, que eso no es así. Con el ego pasa lo mismo. En el instante en el cual aparentaste expulsar el conocimiento, dejaste un vacío, un espacio creado por la ausencia de lo pleno, y lo que fue a ocupar ese espacio es todo un sistema de creencias acerca de lo que tú eres. Y la lista es enormemente extensa. Muchas de ellas se relacionan con tu creencia en cuerpos. Crees que tú eres un cuerpo, que tienes esta altura y este peso, tal color de pelo, este otro color de ojos, una forma particular, ciertas particulares características operativas, tales procesos biológicos particulares. Las creencias sobre quién eres también implican inclinaciones. Este es mi favorito, me gusta esto, no me gusta lo otro, no disfruto de esto, no puedo estar con él, no puedo estar con ella, amo a este, no, amo a aquel. Todo eso, lo sepas o no, es parte del programa que tú has escrito para definir quién eres. Y el ego, como un ordenador, opera en base a sus programas. Opera exactamente, fielmente, sin errores, hasta el momento en que el programa es cambiado. Y cuando digo que este es un curso de entrenamiento mental, estamos hablando realmente de un curso que te ayudará a aprender. Y aprender significa cambiar. Es un curso que te ayudará a aprender a cambiar los programas que tú llamas y crees ser tú mismo, pero que no son nada más que tu ego. Y finalmente el programa se irá por completo. Porque cuando te abres de nuevo al conocimiento, el ego ya no es necesario y en verdad necesariamente deja de existir. Y así es que este ego del cual te hablo, que en el tortuoso camino a través del espacio y del tiempo creíste que eras tú, este ego no tiene existencia propia, es solo un programa, si quieres decirlo así, que llena el vacío creado por la ausencia del conocimiento. Todas las cosas son de la mente, todas las cosas son solo ideas, todo existe necesariamente solo en el nivel de las ideas. Y así tu ego es solo una colección de ideas que parece tomar la forma del espacio y tiempo, la densidad y los cuerpos. Pero todo ello es una colección de ideas. Y aquí, en el nivel del espacio-tiempo, como las ideas cambian, las formas cambiarán inmediatamente para seguir a las ideas. A eso se debe que te diga que cosas como la sanación pueden suceder en un instante. Aquellos que habéis pensado o leído sobre iluminación, usualmente habéis leído acerca de personas que parecen iluminarse en un momento. Iluminación instantánea. A algunas personas, a la mayoría de vosotros, les lleva décadas, años o vidas, pero para algunos parece ocurrir cataclísmicamente. Esto es totalmente posible. Regresando a la analogía del ordenador, tienes un sistema completo de creencias sobre lo que eres. Es como un programa de ordenador. El programa puede ser cambiado lentamente una instrucción por vez. El programa puede ser eliminado en su totalidad y reemplazado por otro. O el programa simplemente puede ser borrado y sacado de la máquina. Si esto último le pasara a tu ego, entonces serías libre y regresarías al conocimiento. Habría certeza, paz, libertad y gozo. La mayoría de vosotros elegís cambiar vuestros programas uno por uno. Y eso está bien, no te sientas mal, pero date cuenta siempre que puedes cambiar o ser cambiado en un instante. Un último punto. ¿Quién es el programador? A menudo he dicho, dite esto a ti mismo. Parece, ¿no es cierto?, que estoy diciéndote a ti que te hables tú a ti mismo, como si tú y tu ser fuerais, de alguna manera, diferentes seres. Definitivamente te estoy diciendo que el aspecto creativo de tu mente se dirija hacia ti mismo, hacia tu ego, y escriba una nueva instrucción en ese programa que es tu ego. Así cuando te digo, dite a ti mismo, eso es lo que quiero decir. El tú del cual hablo te da una idea del aspecto creativo que tú eres como hijo de Dios. Ese tú, en un nivel, es consciente del Espíritu Santo, de tu unicidad con toda la vida. Pero por tu diseño no puedes ser completamente consciente de todo ello hasta que el ego se haya ido.
hasta que dejes de apartar de ti el conocimiento. En un breve resumen, tú, creativo hijo de Dios, en tu carácter juguetón, has elegido explorar, abandonando tu conocimiento. En la aparente ausencia de conocimiento rellenaste el espacio con un sistema de creencias sobre quién eres. Ese es tu ego, tu niño, tu creación. No es real, no existe por sí mismo. Es siempre producto de lo que has elegido. Eres libre como hijo de Dios, pero regocíjate porque no eres libre para hacer algo más que no eres. Regresarás al conocimiento, a tu mente correcta, a la conciencia de tu unicidad con Dios y con todo lo que es. Pues ello está predestinado por ti mismo. Tú lo has elegido previamente, en verdad ya ha sucedido. Para acabar te recuerdo que todo esto, la expulsión del conocimiento, la creación del ego, todo lo que el ego parece hacer bajo tus propias instrucciones, todos los ayer, todos los mañana, todo el mundo de espacio y tiempo fue algo que se concibió, se experimentó y se liberó en menos de un instante. Ya ha terminado y fue consumado. Y en honor a la capacidad creativa que tienes como hijo de Dios, ahora solo parece que lo representas en tu mente. Pero aquel era en verdad todo su propósito, el simple sorprenderse de la experiencia de todo ello y su liberación. Tú eres completo, eres todo, eres el Hijo de Dios, inmutable, poseedor del conocimiento, eres una idea en la mente de Dios que nunca la abandonó. Estás absolutamente a salvo. Y nada que hagas aquí puede alterar esa verdad de ninguna manera. Ten paz y regocíjate, y mientras representes tus fantasías en el espacio y el tiempo, represéntalas con el mayor gozo que puedas reunir. Y si el programa de tu ego no exige alegría, entonces escríbelo de nuevo, porque el gozo puede ser tuyo. Nada de eso puede cambiar lo que tú realmente eres. ¿No representarías más bien alegría antes que tristeza? Y cuando en tu fantasía se haya ido esta ilusión de tiempo, entonces verás que todo lo has representado sencillamente en honor a tu capacidad creativa. Y todo eso que parecerá tomar menos de un instante y que ahora parece tomar más tiempo, se habrá ido. Entonces comprenderás dentro de este diminuto aspecto del infinito que tú eres, comprenderás que eres solo uno, que eres espíritu y que eres ahora y por siempre absolutamente libre. El ego y el conflicto. Texto 4, párrafos 3 a 6. Saludos de nuevo, soy Yeshua. Hoy deseo hablar contigo sobre el sello distintivo del ego. Discutiré contigo en cierta medida sobre qué es el ego y lo que representa. Por tanto, te daré una manera absolutamente fiable de saber cuándo el ego está dominando tu vida. Te daré una manera muy sencilla de saber si verdaderamente estás siguiendo un curso para la paz, el camino a tu felicidad. Y de eso es de lo que realmente voy a hablar con todo este capítulo. Voy a hablar de felicidad y paz. La señal del ego es la ausencia de felicidad. La señal del ego es la ausencia de paz. La señal del ego es la presencia de conflicto. Ahora bien, el conflicto no es tan simple como la guerra. Todos vosotros sabéis cuándo estáis en guerra. Cuando dos egos parecen estar en oposición, puede haber palabras, rabia e incluso berridos y gritos. Puede haber hasta confrontación física y puedes ver claramente que se trata de un conflicto. Sin embargo, el conflicto puede ser más sutil. De hecho, cuando experimentas la más leve ausencia de felicidad y de paz, puedes estar absolutamente seguro de que estás en conflicto. En toda la creación no existe nada excepto la voluntad de Dios. Y en la mente de Dios, en el reino de Dios, el conflicto no existe. Por tanto, el conflicto no puede existir en absoluto y por tanto en realidad no hay conflicto dentro de ti.
Esto significa que el conflicto es siempre una ilusión. Y la meta de este curso es ayudarte a liberarte de la ilusión, porque cuando haces eso, automáticamente aparece tu herencia de felicidad y paz. ¿Cómo surge el conflicto del que hablo? Se debe a tu propia elección. Recuerda que te he hablado del ego. El ego definitivamente no es real. Es solo una colección de pensamientos que, como seguramente ya has oído y leído, no significan nada. El ego es una colección de pensamientos falsos acerca de lo que tú eres. Como hemos dicho, fue necesario apartar el conocimiento para que creyeras que estabas separado, para que te creyeras menos que completo, menos que todo. Y tras surgir tu creencia en la carencia y en la escasez, se hizo necesario que te completaras, y así surgió el sistema de pensamiento del ego. Cuando hablo del sistema de pensamiento en el cual está basado el ego, es simplemente eso, el sistema de pensamiento de la carencia, la escasez y lo incompleto. Así, cuando tú, por cualquier razón, te percibas menos que completo, menos que todo, cuando tú por cualquier razón creas tener menos que todo, puedes estar seguro de que estás escuchando al ego y de que lo que estás oyendo no es real. En tu inventiva, en tu travesura, en tu deseo de experimentar el espacio, el tiempo y la separación, en tu deseo de experimentar todo este mundo de ilusión, expulsaste el conocimiento. En verdad solo trataste de expulsar el conocimiento. Como he dicho muchas veces antes, tú eres el Hijo de Dios. Dios es el Creador. Somos co-creadores con Dios. Compartimos la voluntad de Dios, pero no podemos cambiar lo que Dios ha decretado. Por tanto, eres uno con Dios. Siempre, según tu tiempo, o siempre en ausencia de tu tiempo. Eso no importa. Tu voluntad es una con la voluntad de Dios. ¿Está claro ahora, en tu deseo, en tu travesura, que no fue realmente nada más que eso y que no tiene otra consecuencia que eso? En tu deseo de experimentar eso que llamaremos espacio y tiempo, intentaste expulsar el conocimiento. Y pareció que lo habías conseguido. Tal es la fuerza de tu propia voluntad, que te fue dada, por supuesto, por Dios. Pareció como si tú hubieras expulsado el conocimiento, pero sabemos que no es posible hacer eso. El sistema de pensamiento del ego cree en la carencia y en la escasez. Sin embargo, la carencia y la escasez no existen ni pueden existir. Y ni tú, ni yo, ni nadie puede cambiar ese hecho. ¿No está claro que necesariamente debe haber conflicto en este mundo? Sin embargo, esa es la lección que tú has hecho. Y te he dicho que todo ello te llevó menos de un instante. ¿Ves ahora por qué? Aún dentro de tu tiempo, supón que estuvieras seguro de lo que ya te dije, de que el conflicto realmente te demuestra que no estás en conocimiento de la verdad. Supón que ya sabías que en el reino de Dios no hay conflicto. Supón que estuvieras seguro de que la ausencia de felicidad y paz te demuestra que estás metido en algo que no es real. Y supón que sentiste confianza en la más leve chispa de inteligencia que se encuentra dentro de ti. Esto te llevaría a eliminar el conflicto. Por supuesto que menos de un instante. Y esto es exactamente lo que pasó en realidad. Sucedió en un momento tan breve, según tu tiempo, que fue muy difícil notarlo en el esquema de la creación. Pero escúchame bien de nuevo, aparentas representar tu creencia en el espacio y sobre todo tu creencia en el tiempo. Simplemente en honor de lo que tú eres como co-creador con Dios. Como hijo de Dios con poderes que se parecen mucho a los de Dios. En verdad, tu poder creativo es exactamente como el de Dios, con la excepción de que no puedes salir de su voluntad. Así creaste esta mente dividida. Ahora la palabra dividida es importante aquí. Creaste una división imaginaria en tu mente de manera que pudiera parecer que expulsaste el conocimiento y que pudiera parecer que conservabas la colección de pensamientos que es tu ego.
Sin embargo, hay y debe haber, por tu propio diseño, una parte de tu mente que está en conocimiento de tu unicidad con Dios, que está siempre en conocimiento de tu mente superior. Tal y como he hablado de ello, debe haber una parte de tu mente que está en conocimiento del Espíritu Santo. Pero en tu poder creativo lo diseñaste todo de tal manera que las creencias falsas, la colección de pensamientos ilusorios, pudieran aparentar que suplantaban tu conciencia de tu realidad. Si esto no hubiera sucedido, nada de esto podría haber sido experimentado ni siquiera por un instante. Pero escúchame bien, como eres incapaz de separarte de Dios, existe esa parte de tu mente donde está el Espíritu Santo y de la cual puedes ser consciente en cualquier momento. El diseño es tan simple y tan hermoso que todo lo que tienes que hacer para abrirte a ese reconocimiento es pensar tus pensamientos con Dios. Porque cuando haces eso, nada puede prevalecer contra el reino de Dios. Si piensas un pensamiento con Dios, este se extiende a toda la creación. Y automáticamente te bendice a ti y a cada hermano, me bendice a mí y aún a Dios mismo. Y la meta de este curso es que pienses todos los pensamientos con Dios, así como yo hago y así como tú lo harás a tu tiempo y como ya haces en la realidad. El resto de lo que tengo que decirte hoy es extremadamente simple. Si deseas aprender a experimentar este curso, lo único que tienes que hacer es disciplinar tu mente de manera que todos tus pensamientos los pienses con Dios. Y eso es todo. Y todo lo que tienes que hacer para cumplir eso es renunciar a los pensamientos del ego, no pensarlos nunca más. Eso es todo. Pero el ego es tu aparente creación. Y tal como Dios ama sus creaciones, tú amas las tuyas. Y así por tu propio designio no deseas renunciar a esta criatura de tu propia divinidad. Y ahí reside la lucha. Sin embargo, regresando al comienzo de este capítulo, la característica del ego es el conflicto. La característica del ego es la ausencia de felicidad y la ausencia de paz. Y en tu pensar con Dios o en tu pensar sin Dios, eso no importa. ¿Cuánto tiempo te lleva entender que no quieres conflicto y que quieres la felicidad y la paz? Piensa en ello por un momento. Si es verdad lo que acabo de decir, y te aseguro que lo es, lo creas o no, no hay nadie que prefiera el conflicto a la felicidad y a la paz. Aun si crees que tú podrías preferirlo, te aseguro que no. Dado que tu preferencia es felicidad y paz, entonces tienes dentro de ti el profundo deseo de entrenar tu mente para pensar solo pensamientos con Dios. Y lo que tienes que hacer para alcanzar eso es ser vigilante y diligente con tu pensamiento, y en este sentido, recuerda los signos del conflicto, desde violencia física hasta rabia, el intercambio de palabras obscenas, la experiencia de enfermedad, la muerte y el miedo, hasta la más leve fatiga, el más leve signo de cansancio, el más leve signo de malestar, la más leve duda que pudieras tener. ¿Qué decido sobre esto o aquello? Todo ello da signos de conflicto y son signos que se reconocen de una forma simple, con solo elegir ser vigilantes al observar tu mente. Entonces, cuando experimentes el más leve conflicto, simplemente comprende dentro de tu ser que eso no es real y que no necesita ser parte de tu vida. Entonces, quédate en calma, y eso es todo. Repetiré eso. Es tan simple que quizá no puedas escucharlo. Todo lo que tienes que hacer cuando experimentes el más leve signo de conflicto es decir, no es necesario que esto exista, esto no es real. Y entonces, quédate en calma. Pero cuando estás en calma, no tratas de resolver los problemas en tus términos, y es entonces cuando encontrarás que sí sabes qué hacer, a dónde ir, qué decir y qué ser. Esa es la promesa de Dios.
Esa es la promesa que te hago y esa es la presencia del Espíritu Santo dentro de tu vida. Esa presencia siempre está ahí. La mente dividida garantiza que en una parte de ella el Espíritu Santo, la presencia del amor, siempre está ahí. Y cuando estés en calma sentirás esa presencia. Así que si quieres aprender este curso, empieza así. Observa diligentemente, vigilantemente, todo signo del más leve conflicto. Entonces di para ti mismo o a tu mundo: esto es conflicto, esto es del ego, esto no es real. Y esto no tiene por qué estar en mi vida. Y habrás adelantado 1000 años en tu búsqueda de regreso a Dios. Y entonces di: me quedaré en silencio y escucharé la voz de Dios. Y en tu escucha te habrás ahorrado 1000 años más de búsqueda de la realidad de lo que tú eres como hijo de Dios. Las ilusiones y la comunicación. Texto 4, párrafo 7. Saludos de nuevo, soy Yeshua. He estado hablándote últimamente sobre las ilusiones del ego. Casi deberíamos sonreír ante estas palabras, porque no hay una ilusión más grande que el ego mismo. Esto te lo he dicho muchas veces. Tu ego es una colección de pensamientos en tu espacio y tiempo acerca de lo que eres. Esos pensamientos son de la percepción y por tanto definitivamente no tienen significado y no son reales. De lo que se desprende, lógicamente, que el propio ego no es real. Esa declaración provoca muy a menudo miedo, lo cual es una característica del ego mismo y solo del ego. Provoca una reacción de miedo porque en verdad es una amenaza para el ego. No hay mayor amenaza para el ego que el que yo diga que no es real y que definitivamente no existe. Porque, en tanto creas ser tu ego, puedes entender que yo digo que en cierto sentido tú no existes. Pero nada está más alejado de la verdad, porque tú eres el Hijo de Dios y tú eres la realidad de todo lo que es. Si no existieras, nada existiría. Verdaderamente eres tan parte de Dios que si no existieras, Dios mismo dejaría de ser. Y como Dios es, sin calificación, así es como debes ser tú, sin calificaciones. Y nada cambiará eso nunca, ni dentro de tu tiempo ni fuera del tiempo. Así, la mayor ilusión del ego es que él existe. Más allá de eso, sin embargo, recuerda que el ego es una colección de pensamientos acerca de lo que eres. El ego está basado en la percepción, que se encuentra dentro de la conciencia, por lo tanto también dentro de la estructura de pensamientos sobre la cual el ego está basado. Y en esencia la estructura de pensamientos sobre la que el ego está basado es la separación. Todo el propósito que tuvo la creación del ego fue, en primer lugar, el intento de adquirir una cierta experiencia sobre cómo sería estar separado. Y así, en tanto que creas en el ego, que es creer que tus pensamientos acerca de lo que eres son reales, y que de alguna manera esos pensamientos tienen un efecto, en tanto que creas también cualquiera de estas cosas, estarás apoyando y reforzando el sistema de pensamiento de la separación. La separación ante todo no puede existir, porque la realidad de Dios es la unicidad. Y nada existe sino lo que Dios ha creado y donde Él mismo se ha extendido totalmente. Así que no hay nada que no sea de Dios, no hay nada que no sea Dios mismo. Así, el ego está basado en el sistema de pensamiento de la separación. Y esto nos brinda la última gran ilusión del ego, que es la comunicación. Cuando andáis por este mundo de espacio y tiempo, creéis que os comunicáis unos con otros. Y de veras no es así. Ahora bien, no os es posible estar totalmente separados. Así que existe un nivel en el cual, por debajo de los egos, estáis de hecho en constante comunicación. Este es el nivel en el cual juntos
en vuestra unicidad, habéis creado todo este mundo y sus universos. Es en ese nivel de comunicación donde creáis los árboles, las montañas, la lluvia, la nieve y el sol. Y es en ese nivel donde todos, en una localización dada, veis la lluvia al mismo tiempo. Veis aparecer el sol al mismo tiempo, y todos percibís las leyes de este mundo y de la física, que parecen ser uniformes para todos. Sí, en verdad hay y debe haber un nivel de comunicación en tu mundo de espacio y tiempo. Sin embargo, en el nivel de vuestras personalidades, de vuestros egos, la verdadera comunicación no existe ni puede existir. La percepción misma niega la comunicación. Aún los pensamientos conscientes niegan la comunicación, porque cuando experimentas algo en tu mundo, estás experimentando lo que tú, desde dentro, has elegido experimentar. Y eso es también verdadero para el resto de los seres. Sin embargo, el sobresaliente diseño de este mundo que ha fabricado ha originado que os consideréis como separados. Y así, por definición, dos percepciones, aunque parezcan estar en la misma experiencia, nunca pueden ser la misma. Y más aún, cuando miras fuera de ti mismo a otro, solamente estás viendo o percibiendo aquello que deseas que esté allí y lo que has elegido que esté allí. Y tu percepción no tiene nada que ver con la realidad de eso que crees estar viendo. Tu percepción solo ve el pasado, ve solo imágenes que tú has fabricado. En tu percepción ves solo lo que elegiste ver y experimentas lo que elegiste experimentar sin, escúchame bien, ninguna preocupación por lo que consideras que es tu mundo de fuera. Es siempre lo que tú quieres elegir para ti mismo. Y entonces, cuando en tu espacio y tiempo tu mundo exterior no actúa de acuerdo con lo que tú crees que son tus deseos, sientes lo que normalmente se llama ira. Y todos vosotros estáis algo al tanto de la verdad de lo que he dicho. La verdadera comunicación debe ocurrir en el silencio. En el silencio descubres tu existencia sin las ocupaciones del ego, sin el constante ruido de los pensamientos que tu cerebro parece producir. Si verdaderamente quieres percibir a otro ser, y mejor aún, si quieres percibirte a ti mismo, deberás ser necesariamente en silencio, porque allí encontrarás la comunicación. En el silencio hay total apertura a lo que es. Hay total libertad dentro de cada momento, sin las ataduras y los obstáculos del pasado, y sin miedo a las consecuencias o consideraciones acerca del futuro. Así, una gran ilusión del ego es la creencia en que verdaderamente puede comunicarse. Es importante que no olvides que en el nivel de tus pensamientos y de tu cerebro, la verdadera comunicación es imposible. Me doy cuenta de que mientras estás aquí en este mundo, procesas con palabras y pensamientos. Y quizás discutas este capítulo con amigos. Todo eso es una parte elegida de la condición humana. No te sientas mal, pero sobre todo no te engañes a ti mismo pensando que es real. El propósito de tal intento de comunicación, aunque frágil, es guiarte hacia el punto en que, más allá de tus pensamientos y más allá de tus palabras, tocarás el nivel de la verdadera comunicación que es el silencio interior. En tu falso intento de creer que verdaderamente te comunicas, has fabricado el cuerpo. El cuerpo, en un nivel superficial, es simplemente un vehículo para experimentar el espacio y el tiempo. Y eso es todo. Puedes pensar en él como una densidad de energía, una consolidación que te permite resonar con las frecuencias de espacio y tiempo. Pero realmente el propósito del cuerpo es validar en ti tu creencia en la separación. Y todas las cosas que el cuerpo hace están diseñadas para convencerte de que estás solo. Esto se relaciona con tus sentimientos y con una experiencia que conoces muy bien, que no puedes comunicarte con otro con precisión. Esto se relaciona con tu inconmovible deseo de ser uno, cosa que no te es posible experimentar mediante tu cuerpo o el de otros. No importa la forma en que lo intentes, los intentos deben conducirte a la frustración y a la creencia de que permaneces solo.
Y la miríada de experiencias corporales sirven a ese simple propósito, hacerte creer en la separación. La experiencia puede ser hablar de una forma que el otro no entiende bien. Puede consistir en una enfermedad, que es una forma muy eficiente de validar tu aislamiento, y puede ser conseguido quizá en esa preocupación última que es tu muerte. Porque es cuando tu cuerpo muere cuando verdaderamente parece aislarte de todos los demás seres que aún no han muerto. Todo esto, que es el producto de tu cuidadoso diseño, fue fabricado para consolidar en ti la creencia de que estás solo y de que permanecerás totalmente solo. Es posible caminar por esta tierra con una percepción verdadera para experimentar el espacio y el tiempo con alegría y sin miedo. Es posible experimentar gozo con y a través de esta ilusión corporal que has creado. Pero no puedes hacer eso, escúchame bien, hasta que hayas alcanzado el punto en tu mente, dentro de tu pensamiento, en tu certeza y en tu experiencia, el punto en que entiendas que este cuerpo es una ilusión, una fachada, y en el que entiendas que no es real y que verdaderamente no tiene ninguna consecuencia. Ese fue el mensaje de la crucifixión y de la resurrección, que fue mi validación para todos vosotros. Hermanos míos, de que el cuerpo en verdad es una ilusión y no tiene consecuencias en absoluto. Por tanto, vigila tus conflictos, como dije antes, y vigila aún más tus intentos de experimentar lo que llamas comunicación. Recuerda que está bien para ti honrar tu espacio y tiempo al hablar, el discutir y el compartir, pero de forma vigilante asegúrate siempre de incorporar en todo ello tu silencio. Podéis practicar el silencio al escucharos el uno al otro. Haces eso al no llevar pensamientos predeterminados, sino escuchando abiertamente lo que te esté llegando a ti desde tu hermano. Puedes practicar tu silencio cuando trates de comunicarte con otro. Puedes lograr esto, sirva de sugerencia, tratando de no ensayar antes de hablar o tratando de no decir primero lo que tú quieres decir o hacer. Simplemente deja que tu mensaje fluya desde lo más íntimo de tu ser, porque entonces estarás en contacto con tu silencio. En estas pocas últimas frases he estado hablando, por supuesto, del instante santo. Así que permanece atento a las ilusiones del ego, siendo el ego mismo la gran ilusión. Atento a las características del ego, al conflicto, la miseria y el miedo. Atento a la ilusión de la comunicación y a la creencia de que en verdad puedes comunicarte a través de tu percepción y de tu cuerpo. Y atento a la ilusión, la que quizás es la más difícil de dejar para ti, de tu cuerpo, porque este no es lo que tú eres. Todo esto es un mensaje de paz y de amor. No es dado para asustar, sino únicamente para impulsarte en tu crecimiento y transformación cuando aprendas este curso. Y cuando lo aprendas, tu aprendizaje te llevará más allá de la ilusión, en todos los sentidos. Y al otro lado del velo de la ilusión hay verdaderamente paz, felicidad y amor.